La ciencia oficial describe el Sáhara con palabras aburridas. Arena, viento, calor. Pero si escarbas un poco más, el panorama se desmorona. Bajo las dunas yacen los huesos de monstruos marinos. En las rocas, el vidrio se forma de maneras que desafían toda explicación natural. Y una civilización entera desapareció como si nunca hubiera existido. Hoy repasamos 10 anomalías que siguen sin explicación oficial. Y los 3 últimos datos me hicieron preguntarme si de verdad conocemos este desierto en absoluto. Estimado espectador, solo te quitaré 15 segundos. Si quieres apoyar mi trabajo, deja un me gusta y un comentario. Es la mejor manera de ayudar al crecimiento del canal. Que disfrutes del vídeo. Y en el puesto número 10 de nuestra lista está el Desierto Negro. Un lugar que parece la superficie de otro planeta y que no tiene ningún derecho a verse así. Imagina el Sáhara como la mayoría de la gente se lo representa: arena dorada, dunas ondulantes, el temblor del calor en el horizonte. Ahora borra todo eso. Lo que se extiende por una enorme parte del desierto occidental de Egipto, más o menos a mitad de camino entre el Cairo y la frontera libia, es algo radicalmente distinto. El suelo es negro. No marrón oscuro, no gris carbón, negro de verdad, uniforme. Cubierto por millones de rocas volcánicas afiladas que absorben el calor del desierto con una eficiencia casi cruel, el paisaje se parece menos a África y más a la corteza enfriándose de una colada de lava en alguna luna lejana. Este es el Desierto Negro, conocido localmente como Al-Sahara al-Sauda, y cubre cientos de kilómetros cuadrados de un terreno que la persona promedio jamás asociaría con ninguna foto etiquetada como Sahara. El color viene de la dolerita, una roca ígnea densa y oscura, expulsada por antiguos volcanes que estuvieron activos en la región millones de años antes de que el Sahara fuera siquiera un desierto. Debajo de la dolerita hay piedra caliza clara, y la erosión del viento ha pasado decenas de millones de años, arrancando poco a poco el material más blando, dejando la roca volcánica más dura expuesta en la superficie, como una piel oscura sobre un hueso más claro. Durante el día, esas rocas negras alcanzan temperaturas superficiales de más de 80 grados Celsius. No te quemarás la mano en una estufa caliente, te la quemarás en el propio suelo. A mediodía, el aire sobre el desierto se retuerce y vibra mientras el calor convectivo asciende desde la superficie sobrecalentada. Mientras la capa térmica que presiona desde arriba atrapa el calor como una manta de quietud. El sonido se comporta de forma extraña en este entorno. Las conversaciones parecen apagadas. Las distancias se sienten mal. Y el silencio es tan denso que no parece ausencia, sino presión. Equipos de rodaje han usado el Desierto Negro como sustituto de un terreno extraterrestre, y cualquiera que haya visto fotos de este lugar entiende al instante por qué. Pero el Desierto Negro no es solo espectáculo, es un registro geológico. Las formaciones volcánicas dispersas por la superficie documentan un periodo de intensa actividad tectónica en el norte de África. Una época en la que las placas bajo el continente estaban haciendo algo dramático, y la tierra de arriba expulsaba el resultado. Esos volcanes llevan en silencio más tiempo del que existe la evolución humana, pero su huella física sigue ahí, al aire libre, legible para cualquiera que esté dispuesto a caminar sobre ella. Junto al Desierto Negro, separado solo por un cambio de período geológico, se encuentra el Desierto Blanco, una zona de formaciones de creta y piedra caliza esculpidas por la erosión del viento en formas que recuerdan a hongos, figuras humanas, animales y ruinas de arquitectura. El contraste entre ambos, negro y blanco, volcánico y sedimentario, crudo y esculpido por el mismo viento del desierto durante millones de años, es tan extremo que el terreno parece montado. Dos mundos geológicos compartiendo frontera, pertenecientes a capítulos distintos de la historia de la Tierra,
como si estuvieran diseñados para dejar claro un punto. Aquí es donde empezamos hoy, y el punto de partida importa. El desierto negro demuestra que el Sáhara no es lo que la mayoría de la gente cree. No es arena, no es un único entorno. Es un continente dentro de otro continente. Un espacio tan enorme y tan antiguo que puede contener eras geológicas, conservar pruebas de acontecimientos que ocurrieron antes de que existieran los mamíferos, y verse completamente distinto según el lugar en el que te encuentres. Las anomalías que vienen después son todavía más extrañas, pero ninguna de ellas tiene sentido sin entender primero que el Sáhara ya es extraordinario incluso antes de mirar cualquier cosa rara. Y en el 9º puesto, una duna que canta. Y la ciencia, pese a todos sus esfuerzos, todavía no logra explicar del todo por qué. Pisa un tramo concreto de arena del Sáhara y el suelo bajo tus pies empieza a emitir sonido. No el suave siseo de los granos arrastrados por el viento, no el crujido de la roca al compactarse. Algo mucho más deliberado. Un tono grave y resonante brota de la propia arena, se intensifica durante varios segundos y se expande en oleadas que sientes en el pecho antes de que tus oídos lleguen siquiera a registrarlas. Quienes lo han escuchado lo describen como una bocina de niebla, el motor lejano de un avión, el gemido prolongado de algo enorme enterrado justo bajo la superficie. En algunos casos documentados, el sonido supera los 100 decibelios, comparable al motor de una motocicleta a toda velocidad a 1 metro de tu oído. No hay nada visible que lo provoque. Este fenómeno se conoce como arenas cantoras o dunas que retumban, y el Sáhara contiene algunos de los ejemplos más espectaculares del planeta. El retumbo ha sido documentado en Marruecos, Argelia y a lo largo de los sistemas desérticos de Libia y Egipto. Las caravanas que atravesaban estos campos de dunas registraron el sonido durante siglos y construyeron toda una mitología a su alrededor. En el siglo XIII, Marco Polo escribió que había oído gemir al desierto durante sus viajes por Asia Central y atribuyó el sonido, como haría cualquier viajero medieval razonable, a los espíritus. Las comunidades beduinas desarrollaron tradiciones específicas en torno a las dunas conocidas por su sonido, tratando ciertos lugares como sagrados o como zonas de advertencia. Manuscritos árabes medievales describen las cualidades acústicas de sistemas de dunas concretos con un nivel de detalle tan preciso que los investigadores modernos pueden identificar qué formaciones estaban describiendo sus autores. La explicación científica llegó lentamente. Circularon varias hipótesis: electricidad estática acumulada entre los granos, aire atrapado escapando a través de la superficie, resonancia causada por cavidades en la roca inferior, y ninguna resistió las pruebas experimentales. La explicación actualmente aceptada, desarrollada a partir de investigaciones de campo a principios de los 2000, propone que el retumbo ocurre cuando una gran masa de arena, toda la ladera de una duna, empieza a deslizarse al mismo tiempo. Cuando los granos tienen aproximadamente el mismo tamaño y la misma forma, vibran en sincronía durante el descenso, como las cuerdas de un instrumento afinadas todas a la misma frecuencia. Esa vibración sincronizada produce ondas sonoras que la duna amplifica y proyecta, actuando como una cámara de resonancia natural. Las dunas más grandes y profundas producen tonos más graves y más potentes. Las formaciones más pequeñas producen sonidos más agudos y breves. Este modelo es coherente, pero no cierra del todo la cuestión. Los geólogos no pueden predecir de antemano qué dunas van a retumbar. Puedes caminar kilómetros por un terreno visualmente idéntico y no oír nada, y de pronto pisar una ladera concreta y sentir cómo la tierra empieza a gemir bajo ti. Los investigadores pueden confirmar a posteriori que una duna que retumba tiene características de grano compatibles con el modelo de sincronización.
Todavía no se ha desarrollado ningún método para identificar una nueva duna sonora antes de que haya sido escuchada. El campo sigue siendo, en esencia, reactivo. Los científicos llegan después de que la gente reporta el sonido y luego explican, con el hecho ya consumado, lo que están viendo. Y hay algo todavía más importante. Un pequeño número de estudios revisados por pares describe retumbos que ocurren en aire completamente en calma, sin ninguna perturbación física de la duna. Arena produciendo su tono sin viento, sin movimiento, sin desencadenante aparente. Estas observaciones no encajan con el modelo de vibración sincronizada. Aparecen en la literatura científica, se reconocen y se dejan a un lado, que es la forma profesional y silenciosa de admitir que la explicación completa todavía no está escrita. Cuando te plantas sobre una duna que retumba y el tono sube desde la arena, entra por las plantas de los pies, asciende por los huesos y llega al pecho como vibración antes de que tu cerebro lo registre como sonido, cruzas un umbral que el audio ordinario no alcanza. No estás escuchando un lugar. Estás dentro de un sonido que el suelo está creando desde su interior. Los viajeros antiguos que decían que ciertas partes del desierto estaban vivas no estaban inventando una leyenda. Estaban describiendo con el vocabulario que tenían algo real. Y en el número 8, la Fata Morgana, el espejismo que ha provocado naufragios, ha llevado a viajeros del desierto a la muerte y ha convencido a cartógrafos entrenados de trazar lugares que no existen, usando nada más que luz. La Fata Morgana es el fenómeno óptico natural más complejo de la Tierra. Su nombre viene de la leyenda artúrica. Morgana, la hechicera y hermanastra del rey Arturo, que según la tradición medieval hacía aparecer castillos flotantes e islas fantasmas sobre el mar para atraer a los marineros contra las rocas. Los marineros que navegaban por el estrecho de Mesina, entre Sicilia y la península italiana, reportaban ciudades suspendidas en el aire con tanta frecuencia y con detalles tan consistentes durante tantos siglos que acabaron nombrando formalmente el fenómeno en su honor. La leyenda sobrevivió porque la experiencia que describía era real y repetible. En el Sáhara, la Fata Morgana actúa a una escala que se traga todo el horizonte visible. La física se entiende perfectamente. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, capas de aire a distintas temperaturas se forman a diferentes alturas sobre la superficie del desierto. El aire cálido queda pegado al suelo. Encima se sitúa aire más frío y denso. Los rayos de luz que pasan de una capa a otra se curvan, un proceso llamado refracción, y lo que recibe el ojo es una imagen que corresponde a un objeto real, pero no a la ubicación real de ese objeto. Lo que ve el cerebro cuando esto ocurre no es un simple temblor ni la típica ilusión del charco de calor sobre el asfalto ardiente. Es una reconstrucción completa del mundo visible. Objetos lejanos, acantilados, vegetación, cordilleras mucho más allá del horizonte físico, parecen elevarse en el aire, estirarse verticalmente, invertirse, a veces duplicarse en copias apiladas de sí mismos. Las ciudades se materializan en el horizonte con rasgos identificables: murallas, torres, calles. Los barcos parecen flotar a decenas de metros sobre la superficie del agua. Las montañas quedan suspendidas con cielo vacío debajo. El Sáhara genera condiciones de Fata Morgana con más fiabilidad que casi cualquier otro lugar de la Tierra. La combinación de calor extremo en la superficie, una topografía plana y sin obstáculos, y el dramático gradiente de temperatura entre el suelo sobrecalentado y el aire superior, crea la atmósfera en capas que este efecto necesita. Los espejismos saharianos documentados han producido imágenes nítidas de objetos situados a cientos de kilómetros más allá del horizonte físico. Objetos que en condiciones normales serían completamente invisibles por la curvatura de la Tierra.
Las consecuencias históricas han sido mortales. Múltiples relatos documentados en registros de exploración del norte de África describen a líderes de expedición siguiendo lo que parecía ser una fuente de agua o un asentamiento durante horas, a veces un día entero, solo para ver que mantenía una distancia perfectamente fija, por mucho que caminaran. La imagen no mostraba distorsión. No ofrecía ninguna señal de que fuera otra cosa que realidad física. La tradición oral beduina recoge muertes atribuidas a esto, personas que murieron de sed persiguiendo luz. Un relato de los registros militares franceses del siglo XIX describe una columna de soldados en el desierto argelino que pasó buena parte de una tarde marchando hacia lo que sus oficiales, de forma unánime, consideraban un grupo de palmeras rodeando un pozo. Avanzaron a paso de marcha durante horas. Los árboles mantuvieron su distancia a la perfección. Mismas proporciones, misma solidez aparente, sin vacilar nunca. Cuando por fin cambiaron las condiciones atmosféricas y la imagen se deshizo, 4 hombres habían caído por agotamiento por calor y no pudieron seguir. Los árboles nunca habían existido. El pozo nunca había existido. El oasis había sido construido por completo con luz desviada en el ángulo equivocado a través de aire sobrecalentado y había reclutado el juicio profesional de oficiales militares entrenados con la misma facilidad con la que habría reclutado a cualquiera. Un segundo relato, procedente de registros de prospección del desierto egipcio de principios del siglo XX, describe a un equipo geológico siguiendo lo que sus instrumentos y su acuerdo colectivo confirmaban como un lago. Agua claramente visible, con ondulaciones aparentes por una brisa ligera, lo bastante cerca como para que el equipo debatiera en qué orilla montar el campamento. Caminaron hacia él durante 2 horas. El guía beduino más experimentado del grupo finalmente se negó a seguir. Se sentó en la arena, no dijo nada y esperó. Cuando el gradiente de temperatura cambió 1 hora después, el lago desapareció en cuestión de minutos, no desvaneciéndose poco a poco, sino simplemente dejando de estar allí, reemplazado por arena plana extendiéndose hasta el horizonte. El guía ya había aprendido esa lección antes, a un coste que decidió no contar. Sabía lo que los demás aún no habían entendido. Ciertos cuerpos de agua en el Sáhara solo responden a la paciencia. No se pueden alcanzar, solo se les puede sobrevivir. Lo que hace que la fata morgana sahariana sea categóricamente distinta de una simple calima de calor es la calidad del engaño. La imagen que produce es ópticamente auténtica, formada por rayos de luz reales procedentes de un objeto real, desviados y redirigidos por la física atmosférica. El objeto representado existe, solo su ubicación es incorrecta. El sistema visual humano evolucionó en un mundo donde los objetos están donde parecen estar. La fata morgana viola cada supuesto que el cerebro usa para interpretar la visión. Y el cerebro no tiene una alarma interna para esta categoría concreta de error. El Sáhara fabrica, mediante pura química atmosférica natural, una experiencia indistinguible de ver el mundo correctamente. Coloca agua y refugio en el borde mismo de la visión, justo lo bastante lejos como para obligar a perseguirlos, y los retira solo cuando el gradiente de temperatura cambia y la luz deja de curvarse. Tiene un saldo de muertos, y no necesita ningún misterio más allá del calor y el aire. Y el número 7 es algo que debería alarmarnos mucho más de lo que sugieren nuestros titulares actuales. El desierto no se está quedando donde está, y la velocidad de su expansión es mucho más inquietante de lo que la atención pública ha reflejado hasta ahora. Desde 1920, el Sáhara ha crecido aproximadamente un 10%. Traducido a territorio, eso se vuelve algo mucho más concreto. Un área más o menos del tamaño del estado de Texas
ha pasado de ser tierra semiproductiva a desierto en poco más de un siglo. El límite sur del Sáhara, una región llamada el Sahel, una franja de tierra semiárida que atraviesa de lado a lado todo el continente africano por debajo del borde del desierto, se está desplazando lentamente hacia el sur. Comunidades que hace 40 años estaban fuera del margen del desierto, ahora están dentro de él. Pozos que durante generaciones suministraron agua de forma fiable se han secado. Tierras agrícolas que sostuvieron aldeas durante siglos se están convirtiendo en arena. La desertificación, el proceso por el cual una tierra productiva se convierte en desierto, funciona mediante un mecanismo de retroalimentación que una vez puesto en marcha se refuerza a sí mismo. Cuando la vegetación desaparece del suelo, ya sea por sequía, sobrepastoreo o desmonte, el terreno expuesto cambia su relación con la luz solar. El suelo desnudo refleja más radiación solar de vuelta a la atmósfera que la tierra cubierta de vegetación. Eso reduce las lluvias locales. Menos lluvia impide que la vegetación se recupere, aparece más suelo desnudo. Cada repetición del ciclo lo profundiza aún más. Cada año se pierden en todo el mundo decenas de miles de kilómetros cuadrados de tierra productiva a causa de la desertificación. Una parte importante de esa pérdida ocurre dentro y alrededor del Sáhara. Más de 40 países se ven afectados actualmente por el avance de la desertificación, y las poblaciones más amenazadas de forma directa, familias del Sahel que dependen de la agricultura de subsistencia y del pastoreo, se cuentan por cientos de millones. Sería inexacto presentar esto como una crisis puramente provocada por el ser humano. El Sáhara ha oscilado entre fases húmedas y secas a lo largo de toda la historia geológica. Los registros científicos extraídos de núcleos de sedimentos de antiguos lagos y de polen fosilizado confirman que el desierto ha sido considerablemente más grande que en la actualidad, y también bastante más pequeño, a través de ciclos impulsados por cambios en la mecánica orbital de la Tierra y en el comportamiento del monzón. Una parte de la expansión actual es natural, la velocidad no lo es. Estudios publicados durante las 2 últimas décadas han confirmado que el avance hacia el sur del límite del Sahel está ocurriendo más rápido de lo que podrían producir por sí solos los ciclos orbitales y climáticos. La actividad humana, la presión demográfica sobre tierras marginales, la intensificación agrícola en suelos frágiles y los efectos acelerados del cambio climático sobre las lluvias regionales, está comprimiendo lo que, en condiciones puramente naturales, podría haber sido una transición de siglos en apenas décadas. La iniciativa Gran Muralla Verde de la Unión Africana, lanzada en 2007, propone un corredor de 8.000 kilómetros de vegetación restaurada que atraviese todo el ancho de África, desde Senegal en el oeste hasta Djibouti en el este, para formar una barrera viva contra el avance del desierto. Según las evaluaciones más recientes, se ha restaurado aproximadamente el 15% del área objetivo. El esfuerzo es real y la ambición también. Si podrá ir más rápido que la expansión a la que intenta frenar sigue siendo, por ahora, una pregunta abierta. Lo que eleva esta historia por encima de un simple relato ambiental es un detalle del propio registro geológico del Sáhara. La última vez que este desierto sufrió una transformación a gran escala, la transición del paisaje exuberante que fue en otro tiempo al desierto que existe hoy, el cambio no fue gradual. El análisis de los núcleos de sedimento datados con mayor precisión describe un giro que ocurrió a impulsos, quizá en el transcurso de siglos, quizá más rápido. Un paisaje que sostenía megafauna, sistemas fluviales funcionales y asentamientos humanos durante miles de años, se convirtió en desierto en lo que a escala geológica es casi instantáneo. Sin aviso lento, sin desvanecimiento paulatino. Las personas que vivieron ese colapso no veían el panorama completo, veían cómo se secaba su pozo,
cómo fallaba su pasto, cómo su aldea concreta dejaba de ser viable. Lo que ahora sí podemos ver, con imágenes satelitales, núcleos de sedimento y modelos climáticos, es el patrón. La única pregunta que se desprende de eso es ¿qué estamos haciendo con él? Y el número 6 pertenece a un dato tan contraintuitivo que reconfigura por completo la imagen que tienes de este continente. El Sáhara, hace 11.000 años, era verde. No verde en los bordes, no verde en pequeños oasis aislados cerca de los ríos. El desierto cálido más grande de la Tierra estuvo aproximadamente desde hace 11.000 años hasta hace unos 5.000 años, cubierto de praderas, bosques, ríos y lagos. Los hipopótamos nadaban en charcas situadas donde hoy no existe nada más que arena arrastrada por el viento. Los cocodrilos se movían por sistemas fluviales que cruzaban un terreno que ahora recibe menos de 25 milímetros de lluvia al año. Elefantes, jirafas y ganado pastaban en paisajes que hoy están entre las superficies más inhóspitas del planeta. Los peces nadaban en lagos que llevan miles de años secos. Este período se conoce como el período húmedo africano o el Sáhara verde, y las pruebas no son especulaciones. Existen en 3 registros físicos independientes, cada uno producido por una disciplina científica distinta, y cada uno confirma lo que muestran los demás. El registro sedimentario habla primero. Antiguos lechos de lagos enterrados bajo la superficie sahariana conservan polen y materia orgánica de las plantas que crecieron sobre ellos. Cuando se analizan los núcleos extraídos de estos sedimentos, contienen las firmas de polen de gramíneas, árboles y plantas de humedales, especies sin tolerancia alguna a las condiciones desérticas, en concentraciones que indican comunidades vegetales amplias y ya establecidas. Diatomeas de agua dulce, organismos microscópicos fotosintéticos, aparecen en núcleos procedentes de lugares que no han visto agua en superficie en milenios. Los huesos hablan en segundo lugar. Se han desenterrado fósiles de grandes animales dependientes del agua en lo más profundo del Sáhara central. Restos de hipopótamos, huesos de cocodrilo, percas del Nilo, tortugas de agua dulce. Estos animales no pueden cruzar un desierto ni sobrevivir en él. Su presencia en el registro fósil del Sáhara central es inequívoca. Esos lugares fueron, en otro tiempo, habitables para ellos. El arte habla en tercer lugar, y quizá de la forma más vívida. En las tierras altas de Tasil y Nayer, en el sur de Argelia, miles de imágenes fueron pintadas y grabadas en las paredes de roca por los antiguos habitantes de la región. Pintaron lo que veían: personas nadando y pescando en aguas abiertas, rebaños de ganado moviéndose por la pradera, cazadores persiguiendo presas por la sabana, barcos redondos sobre los ríos. Una imagen muestra a una mujer metiendo la mano en el agua, mientras un hipopótamo observa desde la orilla poco profunda. Estas imágenes están en un terreno que hoy recibe casi nada de lluvia y está rodeado por cientos de kilómetros de desierto. Los artistas no estaban imaginando nada, estaban pintando su vida cotidiana. Lo que provocó el Sáhara verde fue la mecánica orbital, un cambio en la inclinación axial de la Tierra y en su geometría orbital, que alteró la distribución de la energía solar en el hemisferio norte, fortaleciendo el monzón de África occidental y arrastrando la humedad del Atlántico hacia el interior del continente africano. A partir de hace unos 6.000 años, la configuración orbital se invirtió, el monzón se debilitó, las lluvias disminuyeron. Aquí es donde el registro sedimentario se vuelve realmente inquietante. La transición no fue lenta. Los núcleos datados con mayor precisión indican que el paso de verde a desierto ocurrió en pulsos. Algunos investigadores sostienen que la gran transformación tardó unos pocos siglos. Otros, al leer los registros de mayor resolución, sugieren que pudo haber sucedido todavía más rápido, en el transcurso de generaciones humanas.
Un paisaje que había sostenido grandes poblaciones de animales y asentamientos humanos durante 6000 años se convirtió en desierto en algo que, desde dentro de una vida humana, debió de sentirse peligrosamente parecido a lo repentino. Aún sobreviven descendientes aislados del Sáhara Verde. Se han encontrado pequeñas poblaciones genéticamente distintas de cocodrilos del Nilo viviendo en remotos charcos saharianos sin conexión con ningún sistema fluvial, atrapados por la sequía que acabó con su mundo hace miles de años. Siguen vivos. Siguen esperando, en cierto sentido, a que vuelva la lluvia. Y en el número 5, el vidrio del desierto libio. Un hallazgo que empezó con las joyas de un faraón y terminó con una bola de fuego sobre el Sáhara hace 29 millones de años. Esparcido a lo largo de unos 6.500 kilómetros cuadrados del gran mar de arena, cerca de la frontera entre Egipto y Libia, hay vidrio. No vidrio fabricado, no mercancía de intercambio, no un depósito arqueológico. Vidrio de origen natural, encontrado en fragmentos que van desde pequeñas astillas hasta bloques de varios kilos, tendidos sobre la superficie del desierto y apenas bajo ella, en una zona más grande que muchos países europeos. Es de un tono amarillo verdoso pálido, translúcido y extraordinariamente puro, casi un 98% de sílice. Los geólogos que lo estudiaron por primera vez lo dataron en aproximadamente 29 millones de años, decenas de millones de años antes de que los primeros ancestros humanos caminaran sobre la Tierra. Para convertir arena en vidrio, hacen falta temperaturas superiores a 1800 grados Celsius. Ningún proceso normal en la superficie alcanza eso. Los rayos crean vidrio en canales estrechos, llamados fulguritas, pero las cantidades que hay aquí, repartidas por miles de kilómetros cuadrados, descartan por completo esa posibilidad. Los únicos dos fenómenos naturales capaces de generar el perfil térmico necesario son el impacto directo de un meteorito, que deja un cráter, o una explosión en la atmósfera. La detonación de un gran cuerpo extraterrestre antes de tocar el suelo, lanzando una onda de choque sobrecalentada hacia abajo, al mismo tiempo, sobre una amplia zona. Durante décadas, los investigadores han buscado en la región un cráter de impacto con método y persistencia. Imágenes satelitales, estudios de campo, análisis sísmicos. Todo se ha realizado en el área afectada. No se ha encontrado nada. La ausencia apunta con fuerza a la hipótesis de la explosión aérea. Un cuerpo de roca o hielo de tamaño considerable, entrando en la atmósfera terrestre y estallando en el aire, generando un pulso térmico lo bastante potente como para vitrificar la superficie del desierto bajo él, a lo largo de miles de kilómetros cuadrados, en un solo instante. La energía implicada sería, de forma conservadora, comparable a la detonación simultánea de varias armas nucleares sobre el mismo punto. Pasaron 29 millones de años. El vidrio quedó en la arena, intacto. En 1922, Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón. Entre los miles de objetos hallados en su interior había un pectoral, una pieza ornamental que se llevaba sobre el pecho, con un escarabajo tallado en el centro, símbolo de la transformación y del renacimiento solar en la religión egipcia. Durante décadas después del hallazgo, el escarabajo fue catalogado como calcedonia pálida tallada o una piedra semipreciosa similar. En 1998, el mineralogista italiano Vincenzo De Michele volvió a examinar la pieza con métodos analíticos modernos. El escarabajo estaba tallado en vidrio del desierto libio. Hace 3.300 años, un artesano de los talleres reales del antiguo Egipto talló la imagen más cargada de significado de su lenguaje religioso a partir de un material creado por una explosión cósmica 29 millones de años antes. ¿Cómo se encontró el vidrio? ¿Cómo se transportó a través de cientos de kilómetros de desierto profundo hasta los talleres reales?
¿Por qué se eligió en lugar de oro, lapislázuli o cornalina? ¿Por qué se talló precisamente con la forma del escarabajo, el símbolo del renacimiento y la transformación divina, y se colocó sobre el pecho de un faraón? Nada de eso aparece en ningún texto que haya sobrevivido. Solo sobrevive el objeto, en el Museo Egipcio de El Cairo, sin responder a ninguna de esas preguntas. Fuera lo que los antiguos egipcios creían que era este material, creían que merecía ser conservado en el contexto más sagrado que pudieran ofrecerle. El desierto enterró las pruebas de una catástrofe. Una civilización las encontró, las talló y las colocó sobre un dios rey. Luego el desierto volvió a enterrar todo durante 3000 años, hasta que un arqueólogo con una linterna miró dentro de una cámara sellada y lo vio brillar en la oscuridad. Y en el puesto número 4, la estructura de Richat. Un círculo perfecto de 50 kilómetros de ancho, grabado en la meseta del Sáhara, que las agencias espaciales usaban como punto de referencia para la navegación, y que algunos investigadores creen que encaja con la descripción de la Atlántida con más precisión que cualquier otro lugar de la Tierra. Visto desde el suelo, la estructura de Richat, en Mauritania, no tiene nada de especial. Crestas de roca rojiza, valles poco profundos erosionados, nada que llame la atención. Camina por allí y jamás imaginarías que estás dentro de algo fuera de lo común. Pero cuando los astronautas de las primeras misiones espaciales miraban hacia abajo, al continente africano, a través de sus ventanillas, una formación destacaba por encima de todo lo demás visible en la superficie. Un conjunto de anillos concéntricos, casi perfectamente circulares, de unos 50 kilómetros de diámetro, asentados sobre la llanura sahariana con una precisión geométrica que no tenía una explicación natural evidente. Empezaron a usarla como un punto de referencia fiable para orientarse. El ojo del Sáhara, como pasó a llamarse, era lo bastante distintivo de todo lo demás visible desde la órbita como para fijar una posición con una exactitud inusual. La primera hipótesis obvia fue el impacto de un meteorito. Geometría circular, estructura de anillos concéntricos, cúpula central. El perfil coincidía muy de cerca con las formaciones de impacto conocidas. Los geólogos llegaron esperando encontrar las señales habituales. Cuarzo chocado, una anomalía de iridio en las capas de sedimento, conos de fractura en la roca madre. No encontraron nada de eso. Nada. Las pruebas físicas que habría dejado en la roca un impacto extraterrestre a gran velocidad estaban completamente ausentes en toda la estructura. La explicación que la sustituyó, y la postura científica dominante actual, es que la estructura de Richat es una cúpula geológica profundamente erosionada. Material fundido que ascendía desde el manto creó una protuberancia en forma de cúpula en la corteza, que después fue esculpida durante millones de años de erosión hasta formar anillos concéntricos de dureza alterna en la roca. Las capas expuestas dentro de la estructura incluyen roca que data de hace casi 500 millones de años. La geología, en líneas generales, encaja con esta interpretación. Y ahora es aquí donde la historia cambia por completo de carácter. En el siglo IV antes de nuestra era, el filósofo griego Platón escribió 2 textos, Timeo y Critias, en los que describía una civilización a la que llamó Atlántida. Describió su capital como construida sobre un plano circular, con anillos concéntricos alternos de tierra y agua, que se extendían desde una isla central elevada, rodeada por una gran llanura, situada en el océano más allá de las columnas de Hércules, el antiguo nombre griego del estrecho de Gibraltar. La civilización era un gran imperio naval. Fue destruida en un único evento catastrófico que involucró fuego y agua, y luego fue engullida. La estructura de Richat está situada al oeste del estrecho de Gibraltar. Tiene anillos concéntricos, tiene una elevación central, se alza sobre una llanura plana, la meseta del Sáhara.
Durante el período del Sáhara Verde, la región circundante era húmeda, un paisaje con lagos, ríos y terreno habitable. Los investigadores que han convertido las medidas que Platón dio del límite exterior de la Atlántida a antiguas unidades griegas de longitud obtienen una cifra de entre 42 y 44 kilómetros. El diámetro exterior de la estructura de Richat es de aproximadamente 43 kilómetros. ¿Crees que esta coincidencia es casualidad? ¿O merece una investigación más seria de la que le ha dado la arqueología convencional? Deja tu opinión en los comentarios. Esta es una de esas preguntas en las que personas realmente informadas discrepan, y vale la pena debatirla. Ningún científico serio llama a la estructura de Richat las ruinas de la Atlántida. La postura dominante es clara. Se trata de una cúpula erosionada. El relato de Platón contiene elementos que resisten una interpretación histórica literal. La Atlántida podría ser una invención puramente literaria. Pero la geometría está ahí. La ubicación está ahí. Las medidas caen dentro del rango de una estimación antigua. Las condiciones ambientales que Platón describió, una civilización fértil cerca de una gran llanura, construida sobre una estructura circular, existieron en esta región durante el período húmedo africano. Nada de esto constituye una prueba. Nada de esto ha quedado completamente resuelto. El ojo del Sáhara mira hacia arriba desde el suelo del desierto, manteniendo su geometría imposible, sin ofrecer una aclaración, esperando una pregunta que quizá por fin esté dispuesto a responder. Y el tercer lugar pertenece a los garamantes, una civilización que se abrió camino a golpe de ingeniería hasta el corazón del Sáhara, construyó un imperio en medio del desierto y al final fue destruida por el mismo suelo que había conquistado. Hace 2500 años, en lo que hoy es el suroeste de Libia, había ciudades, estructuras permanentes, calles pavimentadas, administración organizada. Había granjas que producían cereal, uvas, aceitunas e higos en un paisaje que hoy recibe casi nada de lluvia. Las rutas conectaban unos asentamientos con otros y las vías comerciales se extendían hacia el norte, hasta el Mediterráneo, y hacia el sur, a través del África subsahariana. En su apogeo, los garamantes fueron una de las civilizaciones técnicamente más avanzadas del mundo antiguo en relación con su entorno, y su entorno era el Sáhara. Su civilización ocupó la región de Fezán, en Libia, aproximadamente desde 500 antes de nuestra era hasta 700 de nuestra era. 12 siglos de vida urbana sostenida en uno de los lugares más pobres en agua de la tierra. Su supervivencia, y después su prosperidad, dependieron por completo de un solo logro de ingeniería: un sistema hidráulico como no había construido ninguna cultura de escala comparable en el mundo antiguo. El sistema se llamaba Fógaras. Una red de túneles excavados a mano corría en horizontal por la roca bajo el suelo del desierto, interceptando estratos geológicos con agua y canalizando el agua subterránea hasta la superficie mediante pendientes cuidadosamente calculadas. Cada túnel era lo bastante estrecho como para que solo una persona pudiera trabajar dentro a la vez. A intervalos regulares se abrían pozos verticales que conectaban los túneles con la superficie para permitir el acceso y la extracción del material excavado. Algunos de esos túneles se extendían durante decenas de kilómetros bajo el suelo del desierto, trazados a través de la roca sin instrumentos modernos de medición, sin explosivos, sin nada para ver, salvo una lámpara en un estrecho canal subterráneo. Las imágenes de satélite y los trabajos de prospección sobre el terreno realizados durante las últimas décadas han permitido mapear lo que construyeron los garamantes con suficiente detalle como para calcular su escala total. Se han identificado más de 30.000 pozos individuales, más de 1.000 kilómetros de túneles,
todo excavado a mano, con herramientas de hierro, en la oscuridad, durante 12 siglos. El agua que llegaba a la superficie a través de este sistema alimentaba una economía agrícola capaz de sostener ciudades permanentes. La capital garamante, Germa, tenía calles, edificios públicos, tumbas elaboradas para sus gobernantes y mercancías romanas importadas, ánforas, vidrio, cerámica decorada, joyas. Los historiadores romanos mencionaban a los garamantes en los informes de los generales y en los relatos de los comerciantes. Aparecían como adversarios militares lo bastante serios como para merecer expediciones, y como socios comerciales lo bastante activos como para figurar con regularidad en los registros mercantiles. No eran una nota al pie en la historia del norte de África. Eran una potencia regional que operaba en el centro de una red comercial que abarcaba todo un continente. Su suministro de agua era finito. El sistema de fogaras funcionaba extrayendo agua fósil, agua almacenada en la roca desde la época del Sáhara Verde, acumulada bajo tierra miles de años antes de que existieran los garamantes. No había una recarga significativa. A medida que la población crecía y la agricultura se expandía, la extracción superó la reposición y el nivel freático empezó a bajar. Los garamantes respondieron como lo haría cualquier civilización de ingenieros. Cavaron más profundo, alargaron los túneles, conectaron nuevas secciones de la misma reserva subterránea. El acuífero siguió descendiendo. Para algún momento entre los siglos VI y VII de nuestra era, los asentamientos periféricos ya estaban siendo abandonados en silencio. Ningún acontecimiento catastrófico único puso fin a la civilización garamante. No se ha encontrado ninguna guerra, ninguna plaga, ninguna causa externa identificada por los arqueólogos que han estudiado el lugar. Lo que muestra el registro es una sociedad que se quedó sin agua poco a poco y luego de golpe. Las granjas se secaron, los túneles se derrumbaron, la arena avanzó sobre las calles. Cuando los exploradores europeos encontraron ruinas en Fezán en el siglo XIX, los restos en la superficie parecían un pequeño campamento en el desierto. No fue hasta que la fotografía aérea del siglo XX reveló patrones de fogaras tallados en la roca bajo la superficie que los investigadores empezaron a entender lo que realmente había allí. Un imperio que había domado el Sáhara durante 12 siglos, tragado por el mismo desierto al que había vencido, dejando casi nada visible sobre el suelo que indicara que alguna vez existió. La forma de este final resulta incómoda precisamente porque es demasiado reconocible. Una civilización construida sobre un recurso subterráneo finito, expandiéndose hasta que ese recurso se agotó, sin un plan para lo que vendría después. Los garamantes no tenían manera de ver caer el acuífero. Nosotros tenemos sensores, satélites y modelos hidrológicos que pueden seguirlo en tiempo real. No tenemos la excusa de no saberlo. Y el número 2 nos lleva a Wadi al-Hitán, el Valle de las Ballenas, una extensión seca y plana del desierto egipcio, a unos 150 kilómetros del Cairo, cubierta de huesos de criaturas marinas. Wadi al-Hitán es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el desierto occidental de Egipto. Es pálido, silencioso y a simple vista no tiene nada de especial, hasta que caminas por su superficie y entiendes entre qué estás pisando. Esqueletos. Cientos de ellos. Costillas asomando de la arena. Vértebras del tamaño de platos de cena, medio enterradas en arenisca color crema. Cráneos más grandes que una persona sentada, pulidos por la erosión del viento, expuestos al aire libre bajo el sol del Sáhara. Cada esqueleto del valle pertenece a una ballena. Estos animales vivieron aquí hace aproximadamente entre 37 y 40 millones de años. No murieron en un desierto. Este terreno era el fondo del mar de Tetis,
un océano antiguo que en su día cubrió gran parte de lo que hoy es Oriente Medio y el norte de África. La región que hoy llamamos desierto occidental de Egipto era agua abierta. Las ballenas nadaban aquí, se alimentaban aquí, competían aquí y morían aquí. Cuando morían, se hundían hasta el fondo marino. Los sedimentos las fueron enterrando poco a poco, capa tras capa. Durante decenas de millones de años, el mar se retiró, el fondo se elevó, el clima cambió, se formó el Sáhara y el viento empezó a arrancar las capas de roca sedimentaria que habían mantenido los huesos en su sitio. Al final, los propios huesos, demasiado densos para erosionarse al mismo ritmo que el material que los rodeaba, salieron a la superficie. Bajo un cielo que nunca habían visto, en un desierto que no existía cuando su especie estaba viva. Lo que hace a Wadi al-Hitan científicamente irreemplazable no es solo la cantidad de fósiles ni su excepcional conservación. Es lo que revelan los esqueletos cuando se examinan con detalle anatómico. No son ballenas modernas. Pertenecen a dos especies extintas, Basilosaurus y Dorudon, de un grupo antiguo llamado Archaeoceti. Y tienen patas, no restos vestigiales enterrados profundamente en los tejidos, invisibles desde fuera. Patas traseras reales, estructuralmente completas, fémur, tibia, peroné, huesos del pie, falanges de cada dedo, todo articulado y preservado en piedra. Un animal del tamaño de un autobús escolar, con el cuerpo alargado de una criatura marina, pero con extremidades traseras totalmente desarrolladas en su parte posterior. Estas extremidades son el registro físico de las ballenas en medio de una de las transiciones evolutivas más espectaculares de la historia de la vida de los vertebrados: el paso de mamífero terrestre a animal oceánico. Los antepasados terrestres de las ballenas modernas caminaban sobre cuatro patas hace aproximadamente 50 millones de años. La transición completa a la vida acuática llevó unos 15 millones de años de tiempo evolutivo. Durante mucho tiempo, este proceso se dedujo a partir de pruebas genéticas y de material fósil disperso y fragmentario. Wadi al-Hitan aportó especímenes completos justo en el momento anatómico preciso de la transición. Suficientes individuos, conservados con suficiente detalle, para estudiar directamente la mecánica de la transformación. Los huesos de las patas están en piedra, al aire libre, donde han permanecido durante casi 40 millones de años. El descubrimiento de que las ballenas evolucionaron a partir de mamíferos terrestres no era algo obvio antes de que existieran estas pruebas. Cualquiera que visite el valle y camine despacio, mirando el suelo del desierto, puede ver la evidencia con sus propios ojos. No está detrás de un cristal, no está reconstruida, está ahí mismo. Wadi al-Hitan fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005. La designación reconoció algo que a menudo se pierde cuando hablamos de anomalías y misterios. No todo lo extraordinario que contiene el Sáhara es inexplicable. Parte de ello es, simplemente, el registro físico directo del tiempo profundo, del océano que precedió al desierto, de las criaturas que vivieron en él, de la transformación continua de un planeta que no conserva ninguna forma para siempre. Párate al borde del valle con la luz tenue de la mañana, cuando las sombras en los huesos expuestos atrapan el ángulo del sol y los cráneos de ballena medio emergidos de la arenisca parecen, por un instante, como si estuvieran a punto de salir a la superficie. El océano desapareció. Ellas se quedaron. Y en el número 1, el sistema acuífero de arenisca Nubia. Bajo la superficie más seca de la Tierra hay un océano de agua antigua, y ya lo estamos agotando. Bajo el Sáhara, extendiéndose por los territorios de Libia, Egipto, Sudán y Chad,
se encuentra el mayor acuífero fósil de agua conocido del planeta. El sistema acuífero de Arenisca Nubia ocupa aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados de roca subterránea, un área que se acerca al tamaño de Europa Occidental, y contiene unos 150.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Para poner esa cifra en perspectiva, el Mar Rojo contiene aproximadamente 230.000 kilómetros cúbicos de agua. El acuífero bajo el Sáhara guarda cerca de 2/3 de eso, no un hilillo, no una simple veta de humedad en la roca, un mar, sellado bajo tierra, justo debajo del desierto más grande del mundo. Esta agua tiene una historia que importa muchísimo para lo que viene después. No llegó por ningún proceso reciente, se acumuló durante el Sáhara Verde, hace aproximadamente entre 5.000 y 10.000 años, cuando el monzón de África Occidental empujaba las lluvias hasta el interior del continente africano, y el desierto era un paisaje de ríos y lagos. La lluvia caía sobre la superficie sahariana, se filtraba por el suelo, descendía a través de la arenisca y se iba acumulando durante milenios en las capas de roca de abajo. Cuando el clima cambió y las lluvias cesaron, el acuífero se convirtió en un sistema cerrado. Ningún río lo alimenta. No recibe precipitaciones superficiales significativas a un ritmo que importe de verdad. Los hidrogeólogos describen el agua que contiene como agua fósil, lluvia antigua, atrapada en piedra antigua, en la oscuridad, sin ser perturbada. Se estima que el agua más antigua de algunas zonas cayó como precipitación entre 14.000 y 35.000 años atrás. Esta agua estaba aquí mucho antes de que existiera el primer faraón egipcio. En 1984, Libia empezó a extraerla. El Gran Río por el Hombre, oficialmente el mayor proyecto de infraestructura de transporte de agua de la historia humana, es una red de tuberías, algunas de ellas de 4 metros de diámetro, construidas a través del desierto libio para bombear agua desde pozos perforados en el sistema acuífero de Arenisca Nubia y llevarla hacia el norte, a las ciudades costeras y a las regiones agrícolas. La construcción tomó décadas. Los costes ascendieron a decenas de miles de millones de dólares. Cuando las fases principales entraron en funcionamiento, el proyecto estaba entregando varios millones de metros cúbicos de agua dulce cada día a una población que antes dependía casi por completo de la desalinización y de fuentes importadas. El logro de ingeniería es real, enorme y extraordinario. El problema que lleva dentro también es igual de real, enorme y extraordinario. Los hidrogeólogos usan la palabra minería cuando describen lo que está ocurriendo con el sistema acuífero de Arenisca Nubia. No gestión, no aprovechamiento. Minería. Porque lo que se extrae es finito, se acumuló durante un periodo que no se repetirá en ninguna escala humana y no volverá una vez que desaparezca. A los ritmos actuales de extracción, los modelos indican que las zonas occidentales más explotadas del acuífero podrían sufrir un agotamiento importante en unas pocas décadas. Los plazos varían entre distintos estudios. La dirección, en ninguno de ellos, es tranquilizadora. El acuífero no se recargará. La lluvia que lo llenó cayó por última vez antes de que comenzara la civilización registrada. Libia no es el único país que saca agua de este sistema. Egipto, Sudán y Chad también extraen del mismo reservorio, cada uno impulsado por sus propias necesidades de población y prioridades de desarrollo. No existe un marco internacional compartido que regule el acuífero. 4 países están sacando agua de una reserva común e irreemplazable, sin un plan coordinado para lo que ocurrirá cuando el nivel baje de forma crítica. Y aquí está lo que convierte esto en el número 1. Los investigadores que estudian el sistema acuífero de Arenisca Nubia en el contexto del período húmedo africano han identificado algo que merece estar entre los temas más discutidos de la ciencia ambiental global. El agua fósil,
almacenada en este acuífero, si se gestionara mediante un plan coordinado, en lugar de los proyectos nacionales de extracción que hoy la consumen, podría, en teoría, sostener una restauración agrícola a gran escala del terreno sahariano. El agua usada para regar vegetación aumenta la lluvia local a través de la transpiración de las plantas. Más lluvia favorece más vegetación. Más vegetación genera más humedad atmosférica. Un bucle de retroalimentación autosostenido, una vez establecido y con suficiente escala, podría crecer. La física preliminar de un programa deliberado de reverdecimiento del Sáhara impulsado por el acuífero Nubio ya ha sido modelada. No es descabellada. En otras palabras, el agua que dejó la última vez que el Sáhara fue verde podría ser precisamente suficiente para empezar a volverlo verde otra vez. El desierto contiene en sí mismo el recurso exacto que requeriría su propia transformación. Una sola vez, irreemplazable, bajo la arena, en la oscuridad, disminuyendo en silencio. Cada litro bombeado hoy para las ciudades costeras es un litro que mañana no estará disponible para ningún proyecto de restauración. Y las bombas siguen funcionando, ahora mismo, sin parar, en la oscuridad bajo el desierto más grande de la Tierra, drenando lluvia que cayó cuando todavía no existía ninguna civilización humana para verla caer. El Sáhara no es lo que parece. No está vacío. Nunca ha estado vacío. Guarda el tiempo en su roca, la memoria en sus fósiles, una geometría extraña en su superficie y un océano en la oscuridad bajo sus pies. Ha estado aquí durante millones de años, ha visto días más húmedos, y hagamos lo que hagamos con lo que contiene, el desierto seguirá aquí mucho después de que la decisión haya sido tomada, paciente, indiferente e inmenso, más allá de todo lo que nuestras categorías fueron creadas para describir.